El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue captado saliendo de un elegante restaurante ubicado en la colonia Roma. Este es el momento, mire. Ayer la estaba esperando, por supuesto, el equipo del Estado Mayor, que no es el Estado Mayor, pero sí es, pero no es. Y luego, Evo Morales despidiéndose precisamente de la gente que lo había acompañado. Ahí está, suficientemente bien ubicado, ¿no? En este círculo rojo. Con Héctor Argüelles, Óscar Argüelles, asesor de comunicación social. Bien, pues esto ocurrió el día de ayer. De acuerdo con usuarios de redes sociales, el exmandatario estuvo acompañado por Óscar Argüelles, asesor de comunicación social del secretario de Relaciones Exteriores. También estuvo Marcelo Ebrard y escoltado por al menos 4 elementos del Estado Mayor Presidencial. En el video no se ve la presencia del canciller. Al retirarse se despide de un hombre de saco azul, rey, y pues se trata precisamente del propio Argüelles, quien lo acompañó al lugar donde el expresidente tenía pactados algunos compromisos. Y sobre este video, el propio restaurante Brick, donde estuvo Evo Morales, emitió un mensaje en el que explica que el expresidente se le concedió un espacio para llevar a cabo actividades con medios de comunicación. En el texto señala que el expresidente no realizó ningún consumo y solamente ofreció café o agua a sus invitados. El restaurante Brick aclaró que no discrimina a persona alguna y que se mantiene al margen de la política y las ideologías. La aclaración se dio luego de que diferentes medios locales y bolivianos hicieran señalamientos contra Morales por haber visitado el restaurante, mismo que fue calificado como uno de los más exclusivos de la CDMX. Y en nuestra mesa de los viernes vamos a revisar precisamente la presencia en materia de imagen política de Evo Morales, del canciller, del propio encargado del gobierno, en su momento el gobierno de Bolivia. Y para hablar sobre este tema me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Gonzalo Curto, director general de Influencia Consultores de Imagen, la doctora Ana Laura Montiel, directora de Comunicación e Imagen, y Rubén Ortega, especialista en comunicación, socio director de Cuadrante, los 3 recién salidos del restaurante Brick. Pero solo consumimos café y agua. Pero solamente, sí. Muy bien. Sí. Solo nos dieron eso. Solo nos dieron eso. Y no café soluble necesariamente, orgánico, por supuesto. Bueno, me gustaría conocer su opinión en relación a este tema. El restaurante, hablando de imagen, reacciona, ¿no? Reacciona pronto, manda su comunicación muy elaborada, ¿no? Casi perfectamente bien elaborado con los términos, como pareciera que se los mandaron. Como que salió de otro lado. Salió de otro lado, pareciera. A ver, Rubén, rápidamente. Bueno, perdón, yo creo que flaco favor se hace el restaurante y le hace al gobierno federal, porque lo que hacen es alimentar la polémica. Por un lado, y por otro lado, pues es una explicación no pedida. Es decir, nadie estaba cuestionando qué había comido. Lo que se cuestionó es la elección de un restaurante elegante para una figura que se supone o presume este perfil progresista, popular. Pues más allá de si fue café orgánico o no el que consumió, sí, creo que sí. la elección del restaurante no fue la mejor. ¿Tú crees que no debió de haber pronunciado nada el restaurante? ¿Ningún No suma, comunicado? no suma. Es importante, ¿eh? Y es que, insisto, estas mesas de imagen pública, política, pues son precisamente para eso, para tomar nota, y aquellas personas que nos están viendo, pues ubiquen de lo que sí se debe, no se debe, cuándo sí, cuándo no. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo, es parte de esta comunicación del propio restaurante que llama la atención en su discurso. Para Rubén Ortega, entonces, no suma. Rápidamente, Laura. Y yo creo que aquí lo importante es, bueno, entender que todo comunica, y escoger este tipo de restaurantes tan lujosos, pues me parece que está fuera de todo contexto. Es decir, debería buscarse no que el presidente, expresidente o presidente todavía Evo Morales, se exhiba de esa manera en restaurantes tan lujosos. Pero ya lo decía el presidente, es decir, todos aquellos que critican este tipo de visitas, pues son mezquinos, inhumanos, racistas. Es decir, el presidente debe tener acceso a lo que cualquier mexicano tiene, que es un avión, un departamento lujoso. Es decir, como que se contradicen los discursos, ¿no? Por un lado digo, es inhumano, es mezquino, por otro lado lo llevo a un restaurante lujoso y después tengo que salir a aclarar que solo tomo café y agua, ¿no? ¿El restaurante debió de haber reaccionado o no?
en un comunicado? El restaurante tiene que seguir la orden presidencial, es decir, por favor avisa que solo fue una reunión y que solo se consumió. Seguir la orden presidencial. Yo pensaría que es así. Yo pensaría. Qué fuerte. Gonzalo. Bueno, desde mi perspectiva, como decía Rubén, no suma mucho la comunicación del restaurante. A mí si me hubieran dicho que hiciera esa comunicación, yo le hubiera quitado esa parte de solo consumió café y agua, o sea, estuvo aquí, le prestamos un espacio. Yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros va a pedir un espacio para hacer una plática, un curso de los que hacemos, seguramente uno no nos lo prestan, dos, si nos lo prestan hay que hacer algún consumo, ¿no? Claro. Y además no tiene nada de malo decir que si llegas a un restaurante consumes. Creo que esa es la parte lo que decía Rubén, ¿no? Esta explicación no pedida, aceptación manifiesta, dice el dicho. Entonces, creo que esa es la parte que no tenía absolutamente nada que ver. Si ya se hizo allí y ya está allí, deja que corra. Yo la verdad es que no le hubiera dado más bola a ese asunto y... Ahora, si me permites muy rápido, yo coincido en que una comunicación por el perfil que tiene el tema de una empresa privada, la que fuera, no habría salido sin el visto bueno de alguien en el más alto de acuerdo. Nivel de estrato de presidencia, pero siendo el caso, se suma a la cantidad, que no son pocos, de aclaraciones en términos de comunicación que ha tenido que hacer el gobierno federal o en distintas dependencias respecto a lo que el funcionario X quiso decir o lo que sí quiso hacer. No han sido pocos en este año, no traigo el recuento, pero creo que es buena materia para esta mesa. Sí, claro. ¿Cuántas veces Presidencia ha tenido que, o alguna de las dependencias, salir a aclarar lo que quisieron decir en una declaración o en un comunicado previo? Y esto se suma a eso. ¿Alguien quiere agregar sobre este hecho? ¿No? Bueno, la fortaleza de la imagen política de cualquier persona, no nada más político o empresa, está en la congruencia. Y si entonces es un gobierno progresista, un gobierno de pobres, un gobierno en donde se ve hacia las clases más desfavorecidas, hay que buscar lugares, reuniones y espacios que sean congruentes con este mensaje para evitar justamente que luego alguien salga y diga: es que lo vimos salir de un restaurante muy lujoso. ¿Qué necesidad? No había ningún, como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad. Citando a los clásicos. A los clásicos, exactamente. Si había ya la posibilidad, me imagino que esa reunión entre medios o representantes de medios era para hacer una entrevista, Evo. Claro. Bueno, pues lo llevas a una oficina de gobierno. Claro. Lo llevas a una casa. Lo llevas a donde se dice que está en una zona militar, en una oficina de la zona militar. Ahí reúnes a los señores periodistas, instalas lo que debes de instalar, se hace la entrevista. Tal. No arriesgas al personaje, ¿no? Públicamente. Claro, pero aquí se ve... Adelante. Aquí se ve muy clara la falta de capacidad y preparación en temas de imagen política y de comunicación que tienen los funcionarios. Para nosotros esto es como un básico. Oye, pero es un básico el Es tema. un básico. Es básico, Entonces, son los primeros no lo elementos entiendes. que consideras al diseñar un evento de estos, exacto. ¿no? La Sobre señal todo que es mandas tan con la complicado ahorita la situación. Claro, bueno, mira, se llevó, por supuesto, las críticas al momento que se le dieron las llaves de la ciudad, declararle Huésped distinguido. huésped distinguido. Bueno, y de aquí en otras mesas hacíamos la broma, pues al rato lo van a llevar a la Virgen para que conozca, ¿no? La basílica, entre otras cosas. Pero rebasaron el tema y no, lo llevan a un restaurante, ¿no? En la Ciudad de México. Le cerraron un museo, Le cerraron un museo. para un tour exclusivo. Si me permites, entrando un poco en otro ángulo de esta Sí, por materia, favor. que es el tema que habíamos seleccionado para hoy. Evidentemente, el tema de Evo es una coyuntura política internacional que el gobierno mexicano está buscando capitalizar en varios niveles. Por supuesto, uno tiene que ver con comunicación. Y me parece que más allá de la postura que quieren hacer con el asilo otorgado, que puede o no ser justificado, esa no es nuestra materia, a mí me parece que sí se está cayendo un exceso, en un alarde, en aras de enfatizar la postura que representa y de mandar una señal. Lo de las llaves de la ciudad, lo de visitante distinguido, esto que acabamos de ver, a mí me parece un exceso y me atrevo incluso a decir que a los seguidores cercanos de Morena y del propio López Obrador no necesariamente les va a encantar esto. Ya hemos visto esta semana más de una encuesta, al menos un par, que hablan de una caída en la popularidad del presidente. Obviamente no es derivado de esto, estas mediciones Es por temas de seguridad. reflejan lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas y ese es el otro gran asunto. Esto sin duda se ha querido usar o se ha pretendido usar
para distraer la atención de los otros grandes temas que estaban en la agenda, la familia Levarón, Ovidio, que ya venía, o el Culiacanazo, que ya venía en alguna manera diluyéndose. Y el hecho es que hoy en día, en esta fecha, no se está hablando de qué pasó con el tema de Levarón o dónde están las investigaciones. No se está hablando de el Culiacanazo, en donde sí no lo han logrado es el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, es que está muy fresco, está muy reciente, ¿no? A ver, un poco retomando lo que dice Rubén, la última encuesta que publica el Universal, pues dice que el presidente perdió 10 puntos en relación a la última encuesta que se hizo en agosto, estaba en un 68%, y actualmente, bueno, falta la próxima medición, está en 58 puntos, y eso debido a lo que comentabas, el tema Levarón, el tema Culiacán. Entonces pareciera que esto pues va cayendo y tendremos que ver si el efecto Evo le hace recuperar puntos o le hace perder más. ¿Cuáles eran los mayores problemas que se detectan en esta encuesta? Básicamente, delincuencia, narcotráfico y violencia. ¿Y cuáles serían los logros? Pues programas sociales, es decir, la gente reconoce que hay programas sociales que están ayudando a la población, que ha combatido, yo pondría entre comillas, el robo de combustible y que también está trabajando en contra de la corrupción. Entonces yo creo que un poco el análisis que hagamos en temas de imagen relacionado con lo que está sucediendo con Evo, sería interesante retomarlo la próxima sesión para ver cómo la gente lo evalúa. Es decir, yo pensaría que la gente de Morena sí está de acuerdo con el asilo político que se le está dando a Evo Morales. Tengo que hacer una pausa, pero nada más para ir a esta y escuchar tu comentario, Gonzalo. Para ciertos grupos sociales de nuestro país dirán, si el presidente dice que es bueno, es bueno. Es bueno. Claro. Y eso es lo que yo voy a contestar en la encuesta, ¿no? Claro, y porque somos un país de tradición de asilo. Y en estrategia comunicativa se puede manejar bien para que les dé una subidita de puntos. Exactamente, a eso voy. Entonces, después de la pausa, ¿seguimos platicando? Sí, bien, por supuesto. La tradición de la fiesta brava en México y el mundo. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados. De animales bravos, hombres valientes, buenos vinos y ganaderías de prestigio. Que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. En el Financiero Bloomberg contamos historias. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Viernes 8:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Volvemos a la segunda parte de nuestra mesa en materia de imagen política de todos los viernes aquí en Bitácora Política. Entonces, Gonzalo, para ir avanzando en esto. Ok. Yo quiero hablar un poquito sobre la imagen internacional de México. Creo que en el contexto internacional a México le viene bien, en cuanto a imagen pública de país, el asilo de Evo. Ya hay declaraciones de la autoproclamada presidenta de Bolivia sobre la pena que le damos los mexicanos y bla, bla, bla. Pero creo que al mundo y a México le viene muy bien que existan naciones como la nuestra en donde se da asilo. Recordemos que la tradición de asilo en México ha sido amplia, somos reconocidos por ello y también es una forma de plantar cara ante el mundo. En los últimos 20 años, la política exterior de México tuvo un deterioro muy grave y la imagen de México en el mundo tuvo un deterioro muy serio justamente porque se abandonaron los principios pero no se tomaron otros. Hubo como una inacción de la política exterior de México. Y creo que este asunto le viene muy bien. Ahora, la parte que yo considero que tal vez no es tan correcta, pero que les está viniendo muy bien porque no estamos hablando ya de los problemas de inseguridad, es que estén placeando tanto al presidente o expresidente Evo Morales. Sí. ¿No? El que le están dando
tantos reflectores, que lo tengan aquí, que lo tengan allá, que le hagan todas estas ceremonias, creo que sirve muy bien justamente para desviar un poco la atención, pero puede también traerle algunos problemillas a México. Ahora que tenemos esa imagen en la pantalla, a ver, fue la imagen de la semana. Así es. En términos de imagen pública, Claro. política, es una joya. Díganme si no. Por supuesto. Entonces, rápidamente, ¿qué te indica ahí? ¿Debió de haberlo hecho Marcelo o no, Gonzalo? Mira, yo creo que no por lo que sucedió después, porque Marcelo es como hace mucho contacto Sí, y sí. Evo no hace absolutamente nada. Sí. Entonces se ve como si México diera una gran bienvenida y Evo como que, bueno, pues ni modo. más frío, Como ¿no? que Es mucho más frío, mucho más distante. Ahora, no sé si lo habrá hecho Evo Morales pensando en su postura de presidente o de jefe de Estado frente a un canciller, o sea, frente a un funcionario de menor nivel. De acuerdo. No sé si fue eso, pero lo que es cierto es que se ve como que para México es el gran éxito y para Evo Morales fue como, híjole, pues ni modo, esto es lo que me tocó. Entonces, debió Marcelo Ser más institucional desde mi haberse perspectiva. ahorrado Ese gesto. Sí. Sí. Es que Ana Laura. en términos de comunicación no verbal, él lo toca del cuello y lo hace como suyo. Es decir, por fin llegaste. Acuérdense toda esta narración, toda esta ruta de vuelo que hace Ebrard, donde, bueno, platica todas las vicisitudes que Sí, tuvo sí, para sí. tenerlo ahí. Entonces, ese gesto es como, ya llegaste, hijo mío, me costó mucho, pero ya Sí, tocaste exacto. tierra mexicana. Y Evo, pues en esta desprotección y en este asilo que pide y que tiene que salir huyendo de su país, pues se somete. Además, la altura de Ebrard, pues lo hace ver mucho más poderoso que Sí, Evo. lo hace ver hasta paternal, ¿no? Exactamente, hasta Sí. paternal, ¿no? Y los memes que pues se han dejado venir en las redes sociales, Que era pues lo hacen quedar muy, previsible, ¿no? muy mal parado a Pero Ebrard. justo, a ver, Marcelo Ebrard es un hombre con un colmillo Claro, que le arrastra. por Absolutamente. supuesto. Absolutamente. Él sabía que esto iba a ir ocurriendo, sabía que esto iba a generar, Claro. ¿no? Claro. Y que iba a ser precisamente la imagen que los periodistas y analistas lo íbamos a retomar. Claro. Y también no era iba a ser la imagen hacia el exterior. Por Claro. supuesto. Rubén. Más allá de la estampa paternalista, que coincido con ella, a mí me parece también que lo que se está mostrando es casi este agradecimiento porque finalmente le llegó un botín político. Evo es un botín político para esta semana e insisto, lo hemos visto en cómo ha desviado la atención de otros temas, no con todo el éxito que probablemente se quisiera, sin embargo, lo ha logrado. Y decía hace rato, hoy en día no estamos hablando ya del tema Levarón, del tema Culiacanazo, y de hecho teníamos por ahí una imagen. Déjame explicar de qué se trata esto. Es una herramienta muy sencilla que está al alcance de cualquier persona con internet, que es Google Trends. Y lo que hace es mostrar el comportamiento de las búsquedas en Google durante las últimas semanas. Y lo que estamos viendo, la línea azul, es el interés que generó el caso Levarón. Una semana más o menos después, el tema Rosario Ibarra, y vemos como la línea naranja en la última semana totalmente desbordó el tema anterior, pero vemos cómo vuelve a crecer la línea roja. Es decir, línea roja ¿qué de nos Rosario. muestra? ¿Qué nos muestra esto? Que el caso Levarón prácticamente decayó y efectivamente hoy en día, insisto, casi nadie está hablando de ello. El tema Rosario Ibarra no han logrado superarlo. Aquí nos faltó una que probablemente hubiera sido la de El Culiacanazo. Culiacán. Oviedo. Culiacanazo, que era, recordaros que fue justamente hace un mes, el 16 de octubre, entonces todavía nos falta, habría que habernos ido más atrás, no está, pero a ver, ¿qué quiero decir? Sí tiene un efecto, y eso es en lo que quisiera yo enfocarme. Se ha repetido mucho que López Obrador es un gran comunicador. Yo tengo ciertas reservas respecto a eso y a mí me parece que sí ha sido muy astuto y más bien es un comunicador efectista que logra y sabe aprovechar circunstancias para lograr efectos particulares. En este caso, insisto, me parece que han estado usando y seguirán usando el tema de Evo para hacer afirmaciones, mandar símbolos y al mismo tiempo distraer la atención. Lo están logrando, pero al mismo tiempo es una apuesta muy arriesgada. Me parece que esto puede traer efectos de toda la índole, políticos, de imagen, de comunicación. Por ejemplo, yo no veo al gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora lo ha dejado pasar, pero no veo que no se las cobre en algún momento. No, bueno, por estrategia no ha hecho una... Bueno, sí ha habido en cuanto a su delegado, ¿no? En la OEA,
sí hubo un pronunciamiento en contra de esta decisión, Así es. pero Donald Trump como tal no nos ha tundido. La tiene guardada. Señora Laura. Claro, también considero que, bueno, un poco, aunque en nuestro país y todos los seguidores de Morena han aceptado que se acepte Evo en nuestro país, pues los bolivianos no lo piensan de la misma manera. Es decir, si tienes acercamiento con la gente de Bolivia, yo acabo de regresar de Bolivia recientemente, te das cuenta cómo las ciudades más importantes, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, ha vivido enfrentamientos muy dolorosos donde han visto mermada su vida política, familiar y económica, y el hecho de que Evo sea aceptado aquí en México lastima a los bolivianos. Es decir, dicen, México tan amable, tan lindo, recibiendo a este dictador, entonces no nos deja tan bien parados con el pueblo boliviano si es que le importa a Andrés Manuel López Obrador. Para cerrar, Gonzalo. Bueno, creo que también aquí hay una cosa que se va a poner interesante, y es qué va a suceder en el futuro, en un futuro muy corto, en Bolivia, porque a final de cuentas no deja de haber allí un vacío de poder, no deja de ser cierto que la elección, si bien no se ganó de la forma más correcta, sí se ganó estadísticamente hablando. Si vienen unas nuevas elecciones, el partido de Evo Morales sigue teniendo mayoría. Claro. ¿Quién sabe cómo vaya a ser manejado esto? Y también hablar pues del papel tan triste de la OEA en esta situación, que al principio saca este informe que ya fue retado 2 veces por organizaciones, entre ellas el Center for Economic and Policy Research, en donde participan Robert Solow y Joseph Stiglitz, que fueron premios Nobel de Economía, en donde se dice, pues no hay evidencia del fraude, no hay evidencia de los sesgos, y pues la OEA lo hizo de manera irresponsable. Muy bien. Y en el... No, adelante. Sí. No, y en el mundo de la imagen sabemos, ¿no?, que la realidad es una cosa, pero la verdad es otra. Y dependiendo de cómo administras la información, es la realidad que diseñas. Y yo creo que aquí la OEA tiene mucha responsabilidad en la realidad que diseñó para el pueblo de Bolivia. Y allí habría que echarle un ojo interesante. Señores, gracias. Llegamos al contrario. final. Gracias. Muchas Gonzalo, gracias. gracias Ana Laura, gracias Rubén. Nos Gracias, vemos la Héctor. próxima semana. Sí, ¿No? sí, seguro. Muy bien. Bien, la presidenta interina de Bolivia, hablando de ella, Janine Áñez, advirtió que si el expresidente Evo Morales regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral. Las declaraciones se dieron al tiempo que el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz en el país y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones. Tenemos que hacer una pausa, volvemos, tenemos más.